Buen día con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Días, Inge. Buenos días. A ver. Vamos a empezar con la invitación. Listo, está Estefanía Aguirre, Presente. Glenn Albuja, Silvana Alquinga. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Alan Andrango, Presente. Omar Arrobo, Presente. David Baez, Alexandra Calderón. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Leonardo Cañarte, Presente, Inge. Alexis Carranco, Presente. Luis Ángel Carrillo, Presente, Inge. Andrea de la Cruz, Presente, Inge. Santiago Díaz, Presente, Inge. Francisco Escobar, Presente. Pablo González, Presente, Inge. Joseph Grijalva, Inti Huellas, Presente, Inge. Carlos Medina, Presente. Amelia Montero, Presente. Brian Morbe, Martín Proaño, Presente. Israel Ramos, Presente, Inge. Brian Rea, Presente. Levin Salazar, Presente. Vanessa Samaniego, Presente. Marlon Santoro, Presente, Inge. Martina Vaca, Presente. Sebastián Vega, Presente. Brian Vizcaíno. Presente. Perfecto. Entonces, no sé. Listo, entonces, ¿qué tal les fue en los exámenes ayer? Chuta, Inge. Chuta, ¿qué? ¿Bien o mal? Mal, o sea, la verdad es que yo pasé bastante tiempo intentando buscar relaciones para los diámetros cuando lo que debía hacer, o sea, era asumir, entonces perdí bastante tiempo, o sea, debía asumir un diámetro que pudiera, am, o sea, que le diera optimización al sistema, y lo que yo pensaba era después, ¿no? Después cuando faltaban creo que 5 minutos para entregar, se me ocurrió, ya no encontré la relación de diámetros que buscaba, igualando pérdidas y todas esas cosas. Entonces, lo que ya fue 5 minutos tarde, entonces dije, ya, o sea, ya nada, ya. Y con toda la penita le mandé el examen. Pero mal, pues sí. Ya no. Porque, a ver, en esencia, ¿qué es lo que hicieron? Cuente. O sea, ¿Qué cuando condición comenzó el tenían que examen, cumplir? lo que yo comencé a ver era que, bueno, pues no teníamos los dos diámetros y o sea, la ecuación de pérdidas de Hazen-Williams quedaba en caudal a la 1, no era de Hazen-Williams, era de Darcy, creo que caudal a la 1,852 sobre el diámetro a la 4.1, ni sé cuánto, sobre 4.87. Entonces ya la ecuación se volvía full difícil y lo que pasé, o sea, pasé mucho tiempo buscando las relaciones de los diámetros que le digo, pues para ver si es que así se podía. A Pero ver, no, o pero, sea, debíamos asumir. Luego todo cayó en lugar cuando le escuché a ustedes decir pondrán diámetros comerciales y eso fue como que un boom. O sea, dije, ves, esa huevada, ya perdí todo el tiempo de la, de la prueba. Entonces ahí fue, ya nada. Y
triste le entregué el examen. A ver, aquí está lo que tenemos ustedes. Pero miren, tú me hablas del 1,85 en 19, pero ustedes tenían rugosidad absoluta, ¿no? Sí, pero eso también era otra cosa que le estaba viendo, porque lo que yo iba a hacer era asumir, por ejemplo, que en 1 y en 2 tenían, o sea, tenían el mismo coeficiente, o sea, el mismo F. Entonces, si hacía eso, pues inevitablemente pues, el diámetro de 2, no, de 3, sería Exacto. igual que el de 1. Y así el diámetro de 2, pues que era la que debía recibir los caudales, los dos caudales, debía ser un poco más grande. Eso era lo que yo pensaba. Y, o sea, pero de ahí ya le digo, o sea, hasta pasé mucho tiempo buscando las relaciones así entre los diámetros, buscando cómo sacar los diámetros. Pero ya no. ¿Ya? Pero ojo que estábamos hablando que tenemos rugosidad absoluta. Eso significa que tenemos caudal al cuadrado, no el de 1,8519. Ojo ahí. Ah, ya, la de Darcy. No, entonces tal vez me confundí con el otro ejercicio que Ya. estaba estudiando, pero en el examen sí está puesto. Ujú. No hay Hasselwheel. Entonces, aquí tienen un diámetro, que es del conducto 1. ¿Sí? ¿Cuál era la condición para ustedes? La altura de bombeo de Que 2 bombas en alimente, serie. ajá, que alimente solamente el reservorio C. ¿Qué significa eso? Que el flujo tenía que ser aquí para arriba, aquí para abajo y aquí hacia el reservorio C, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde podían partir? Nivel de energía. Del nivel de energía de acá. ¿Qué podíamos hacer? No les di ninguna otra condición más que este nivel de energía debería estar entre cada rango. Entre 83 y 117. 117. Sí, podríamos decir entre 84, ¿no es cierto? Para que quede un poco más arriba que acá. A 116 para que quede un poco más abajo que acá. 84 y medio, 116 y medio. Entonces, dentro de este rango, lo más lógico era seleccionar. Podríamos decir 90. Entonces, 90, tac. Se produce la línea de energía de tal forma que el flujo solo va hasta C, ¿no es cierto? Entonces, si ya tengo el nivel de energía aquí, sabía que HF1 era igual a 117 menos 90, igual a 27. HF2 era 90 menos 83 igual a 7. HF3 necesito determinarla en función de la altura de bombeo, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Síganos después. Ya, entonces, ¿qué teníamos aquí? La misma ecuación que ya veíamos, ¿no es cierto? Esta sería mi altura de bombeo. Perdón, acá abajo. Esta sería mi altura de bombeo. ¿Sí? ¿No es cierto? Esto de aquí corresponde a HF3 que tenemos acá abajo. ¿Sí? Aquí tengo el nivel que era 90. Entonces, ¿a qué sería igual a HF3? La geometría que decíamos, nuevamente, altura de bombeo, toda esta altura de acá, menos los 90 de aquí, y menos los 39 de acá. ¿Sí? Entonces HF3 iba a ser la altura de bombeo, menos, perdón, este aquí es más, ¿no? Porque es menos 90 menos 39. Sí, 90 menos 39 es esta diferencia de nivel de aquí. ¿Sí me siguen todos?
Entonces ahí tenemos la ecuación para HF3. Y de ahí los caudales, ¿cómo iban a funcionar? Q3 más Q1 es igual a Bueno, cada Q2. uno. Ajá. Entonces yo tengo el diámetro de 1. El diámetro de 3 normalmente podría haber sido similar al de 1. ¿Sí? Y obviamente el de 2 debería ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque el de 2 va a llevar más caudal. Entonces ya teníamos un criterio para decir diámetros. ¿Sí o no? Y de ahí si teníamos HF1 es igual a F por L sobre D por caudal al cuadrado sobre área al cuadrado por 2G, de donde ya tengo diámetro 1, entonces tengo caudal 1. Asumía el diámetro de 2 y sacaba HF2, de donde obtengo caudal 2. Con estos dos obtengo caudal 3, que es el de aquí, ¿sí? Y yo tendría una ecuación de HF3 es igual a F por L sobre D por Q3 cuadrado sobre 3G cuadrado, de donde tengo Q3 de acá. Ya puedo determinar HF3. HF3 puedo determinar la altura de bombeo. Quiero un sistema en serie, entonces altura de bombeo para 2 o altura de bombeo para 3, lo que quieran. Determino la potencia de cada uno. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Ese nivel de energía en D, ahí está todo. Obviamente, por eso es la única condición fija que les puse, ¿no? Ya nada, güey. Que todo vaya hacia C. Entonces era lo único que había que asumir. ¿Y cuál era el criterio? Porque les dije todo respaldado con criterio. Obviamente, si quiero que el flujo vaya hacia C, solo hacia C, entonces tendría que estar el nivel de energía entre el nivel de A y el nivel de C, de tal forma que se pueda producir un flujo desde A hacia B, hasta D, perdón, y desde D hacia C. ¿Sí está claro ahí? Entonces con eso ya sacaban potencia de la bomba y cuántas bombas las que ustedes quieran, ¿no? Podrían haber puesto 4, las que sean. Los diámetros comerciales que les dije, para que se den cuenta, eran en función de lo que vieron en hidráulica general, ¿no? Normalmente múltiplos de media pulgada o en casos no tan grandes hasta un cuarto de pulgada. ¿Qué me dicen? Profe, Nosotros nos pasó lo mismo que a Israel. nosotros hicimos así, todito lo que usted hizo hicimos, solo que ya nos faltó tiempo para acabar. Si hacíamos hasta las 9, sí le acabamos todo el ejercicio. Pero no me digan que les faltó tiempo, este ejercicio está Es rápido. que al principio No sí, pensamos en ponerle el NPD ahí. de Estábamos ley, después de tratando 15 sacar minutos. Somos alguna inseguros. relación. Por eso les dice tanto hincapié en los niveles de energía. Para que se den cuenta de que es lo que manda ahí, ¿no es cierto? Es- De dónde va la energía. Es que sí hicimos eso, pero ya después de 15 minutos se nos ocurrió poner el nivel de presión en el punto D y ahí empezamos a hacer y ya hicimos todo eso, pero ya faltaba 5 minutos y solo sacamos los 3 caudales y los diámetros. Tendría que, la verdad, no he revisado, pero yo creo que no estaba difícil, la verdad. Les Y quité es que tiempo, perdimos obviamente. tiempo tratando de encontrar los diámetros de alguna forma, cuando en realidad asumirlos. Entonces en eso se nos fue un montón de tiempo. Claro. Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes no se hagan cuadrados, sino busquen un poco soluciones diferentes. ¿Sí? Pero ¿qué me dicen? La verdad no me pueden decir que estaba difícil el ejercicio. Casi que igualito al de clase. No difícil, no. Difícil, no, pero ahorita ya no, yo. fracasamos toditos. Exacto, ahorita ya no, ya. Pero es, Nos ahí ya... confundimos. Por eso, como les dije, busquen tutorías, hagan ejercicios. Nadie me ha buscado una tutoría hasta ahora de este curso. Dije, pero sí lo escribí el lunes, ¿cachai? Sí le dijeron, dije. Ajá, y sí lo escribí el lunes para la tutoría, así hasta el miércoles, y no, ya nada, pues ya. Pero, ¿yo qué te dije? Te dije que me confirmen una hora. Normalmente lo que hago es, me dicen
Me dicen 1 hora y cuadramos si es que me conviene a mí, si es que les conviene a ustedes. Porque con los de Sanitaria 3 tuvimos una tutoría y con algunos de Ingeniería Hidráulica también tuvimos una tutoría. Sí, yo sí le escribí el lunes, pues era más para ver a qué hora podía usted, ¿no? Pero, o sea, y ahí decidir a qué hora hacer la tutoría. Pero la verdad es que la única respuesta fue la del miércoles, que creo que fue que le escribí lo de las pruebas en parejas y lo de la prueba teórica, que iba a ser en parejas y todo eso. Yo ahorita veo, la verdad, pero ahí sí presionan, es que me he escrito mientras yo estaba me he escrito a las 10 de la noche, ni siquiera vi eso. Claro. Y el miércoles tengo clases, ¿sabes? Pero si cuadramos, organícense, me escriben. La verdad, sí, como me mandan a veces muchos mensajes, eso escriben nomás con confianza y organizamos las tutorías para que hagan ejercicios. Nosotros al principio pensamos que estábamos haciendo bien y después nos salieron pérdidas altísimas y nos tocó volver a hacer otra vez el ejercicio. Sí, Pérdidas luego altísimas, me salió porque- una pérdida así de 70 metros y dije, ¿ves? Sí. Bueno, eso también. A ¿Pero para borrar. eso ya tenían los caudales listos o qué? O sea, seleccionamos mal unos diámetros de comerciales y se nos fueron Ujú. pérdidas altísimas. Y después ya tocó borrar otra vez el ejercicio y empezar de nuevo. Porque ya primero sacamos las pérdidas en función de caudales y fuimos haciendo, pero cuando ya sacamos las pérdidas Ujú. ya salían altísimos y nos tocó volver a cambiar de diámetro. Y ahí se nos fue el tiempo y ya, de verdad que ya no alcanzamos a hacer casi nada. Cuando seleccionamos ya bien los caudales, ya no alcanzamos a hacer casi nada. No, pues veamos cómo les puse las notas. Si sacaron bien las ecuaciones de pérdidas, ya es un 25%. De ahí el trabajo para caudales es lo que más pesa, 30%. Esta es la parte que, si es que se equivocaron, no llegaron probablemente. Pero ustedes ven, ¿no? Que no es que la respuesta es la que más suma. O sea, si sacan las partes del proceso, tienen el 75%. Así que normalmente no me enfoco en las respuestas, pero sí que el proceso sea coherente y que detallen todo, como les dije, hago hincapié en que detallen todo lo que hacen, que me demuestren que tienen criterio para asumir valores o tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, bueno, traten de ponerse pilas porque vamos a pasar a la segunda unidad, que es un poco más variada en cuanto a contenidos. Y de ahí en la... Ajá. Tengo una duda en la de la teoría de la instrumentación complementaria. Ahorita vamos a ver la teoría. Es que, ¿Qué deja? y también O sea, tengo otra duda, creo que me puso ausente en la lista. la lista al final, si es que alguien está. Me haces acuerdo. Listo. Entonces en la teoría también estaba fácil, pero veo que no les fue tan bien. La primera pregunta, ¿cuál de los siguientes pasos es parte del proceso de selección de una bomba? Determinar la presión externa, determinar la relación entre altura de bombeo y diámetro de succión, definir el material del conducto con base en el caudal de diseño y las presiones esperadas, determinar las leyes de afinidad involucradas en el sistema. ¿Qué me dice? Era la C. Ojo que dice es parte, ¿no? Entonces, las leyes de afinidad no puede ser parte porque las leyes de afinidad nos sirven para determinar líneas características de un equipo de bombeo específico. Eso va aparte de la parte de selección de una bomba. Eso lo hace el fabricante. Definir el material del conducto con base en el caudal, diseño y presiones esperadas, ¿me dicen? ¿Están de acuerdo todos? Sí, ¿no es cierto? Perfecto, porque las otras eran presión externa del sistema, nada que ver, ¿cierto? Está hablando de externa. Y la otra, determinar la relación entre la altura de bombeo y el diámetro de succión, que realmente no tiene mucha lógica. Debería ser, si es que fuera el diámetro de impulsión, tal vez sí,
pero no el diámetro de succión. Entonces, sí, la respuesta sería la C. La segunda, ¿cuál es el objetivo de utilizar sistemas de bombas en paralelo? Esto lo metí en hincapié como loco. Sumar caudales dentro de un sistema de bombeo, ¿sí? Sumar pérdidas realmente no se puede hablar como un objetivo. Sumar alturas de bombeo, esto corresponde a serie. Y sumar presiones, ¿no es cierto? Queda un poco en el aire, pero también estaría relacionado a los sistemas de serie. Esa pregunta creo que era un regalito. Espero que eso sí todos la hayan respondido bien. La tercera, para calcular la carga neta positiva de succión disponible que se genera en un sistema de bombeo, no se depende de qué. En primera instancia, la presión de vapor del líquido, las pérdidas en el conducto de succión, la carga neta positiva de succión requerida, la presión atmosférica. Sí, como dice, no depende de, obviamente, no depende de la carga neta positiva de succión requerida, porque este es un concepto totalmente diferente. Y si ustedes recuerdan, la ecuación era presión atmosférica menos presión de vapor, ya estaba anotado 2, ¿sí? Y después era menos, teníamos las pérdidas, más la carga de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, la respuesta a la carga neta positiva de succión requerida. En el siguiente gráfico tenemos un sistema en serie, en paralelo, de succión, o serie y paralelo. Entonces, en esencia, Paralelo porque aumenta el caudal. no te escuché. Que era paralelo porque aumentaba el caudal. Exacto, lo que estamos diciendo, miren, las dos bombas cumplen con la línea característica de la tubería, entonces ya es el ojo paralelo, ¿sí? Y no se produce sumatoria de presiones, se suma el caudal, entonces paralelo. No podía ser succión serie y paralelo porque por lo menos una bomba que hubiera tenido que estar acá. No podía ser solo en serie porque las bombas no podían estar sobre la línea característica de la tubería. Y a succión no sabemos, ¿sí? Porque no nos da más información, entonces no se tiene todo. La respuesta era en paralelo. La quinta, ¿cuál de los siguientes es un componente de instrumentación complementaria en una estación de bombeo? Nos dice, 1. Válvula de cierre automático en el conducto de succión. ¿Era la respuesta correcta? Sí, necesitamos una válvula de cierre automático para evitar que la bomba siga trabajando, o sea, en el conducto de succión donde le llegue el agua. De ahí que nos dice, alarma de bajo nivel de agua de impulsión en el cárcamo húmedo. Esta alarma de bajo nivel de agua es de succión, ¿sí? Porque se encuentra en el lado de la succión. Monovacúmetro en el conducto de impulsión. Nuevamente, monovacúmetro, presiones negativas. Conducto de impulsión tiene presiones positivas, entonces está mal. Y la última, alarma de bajo nivel de succión en el conducto de impulsión. Lo mismo, ¿no es cierto? No necesitamos una alarma de bajo nivel de succión si estamos hablando de un conducto de impulsión. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? La sexta pregunta. Dentro de la definición de la línea característica de la bomba se incluye. ¿Es una representación dinámica del desempeño de la bomba? Dinámica. Realmente no. Se determina en función de la ecuación de la altura de bombeo. Estamos hablando de la línea característica de la bomba. Es de la ecuación de potencia. Representa la variación de la altura de bombeo que genera la bomba en función del caudal. Sí, ¿no es cierto? La capacidad de generar altura de bombeo en función del caudal. Esta era la correcta.
representa la variación de la altura de bombeo que requiere el sistema en función del caudal. Esto de que requiere el sistema es el problema, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de la altura que genera la bomba. ¿Está claro? Bien. Entonces, hasta ahora no veo una pregunta que realmente haya sido muy difícil o que tenga trampa. Y dentro de la definición de las líneas características de la tubería no se incluye, representa la variación de la altura de bombeo que requiere el sistema en función de caudal. La altura de bombeo que requiere el sistema sí se incluye. Es una representación gráfica de los requerimientos del sistema hidráulico. Es una representación gráfica, sí. Los requerimientos del sistema hidráulico, sí. Está bien. Se determina en función de la ecuación de la altura de bombeo, sí. La altura de bombeo es delta Z más Q cuadrado, sí. Y la última representa la altura que puede generar la bomba dentro del sistema, que puede generar nuevamente. Si contestaban bien la anterior, tenían que contestar bien esta. Esta no, por eso es la respuesta correcta. Y la última. La presión de vapor no depende de... Aquí le preguntaba, les dije no tomen en cuenta esta opción. No sé qué pasó ahí con esta... con el EVA, pero no me ha puesto la opción. Pero nos dice, la presión atmosférica, esta era la respuesta correcta. ¿Por qué? Si recuerdan el gráfico, ustedes aquí tenían presión de vapor respecto a temperatura y era más o menos así. Entonces aquí claramente podemos ver que a una temperatura de 100 grados nosotros necesitábamos una presión de vapor de 1033. Entonces depende de la temperatura del líquido, obviamente, y depende del líquido a transportar, obviamente, porque todos los líquidos tienen diferentes presiones de vapor. ¿Sí? Entonces, en esencia, la presión atmosférica, porque aunque varía respecto a cuando tenemos diferente presión atmosférica, no depende de la presión atmosférica, sino depende de la presión versus temperatura. Presión de vapor versus temperatura. ¿Sí? Entonces, en esencia, la presión de vapor del líquido, en esencia, depende solo del tipo de líquido y de la temperatura del líquido. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué me dice? ¿Todos claros? ¿Qué pasó? ¿Por qué les fue mal en la teoría? Porque veo que hay notas bastante bajas. Realmente solo tengo 3 notas, 4. Sí, 4, 5 buenas notas podría decir. ¿Qué me dice? O sea, Inge, yo creo que hubo una como que confusión en algunas cosas y por eso. Pusieron O sea, qué tipo de cosas. puede ser. ¿Pero en qué tipo de cosas? Como que, o sea, creo que había muchas preguntas que tenían como que parecía que la respuesta iba a ser otra o eso. O sea, como que había como que muchas trampas así, por así decirlo. Bueno, pero la cosa es leer bien las preguntas, ¿no? Obviamente, si es un examen solo de opción múltiple, tiene que haber respuestas que requieran un poquito de análisis para definir si es la correcta o no. Pero como ven, en líneas generales, yo creo que no eran preguntas demasiado complejas.
al menos la mitad eran preguntas bastante básicas, como por ejemplo, cuál es el objetivo del sistema de bombeo de serie, o la de la instrumentación, ¿no es cierto? Nos pasamos hablando de la zona de succión y la zona de impulsión. Entonces, veamos cómo les fue en la primera nota. En función de eso podemos ir evaluando el desempeño. Pero si les digo, pónganse pilas, busquen tutorías. Ahorita vamos a empezar una nueva unidad y vale la pena que vayamos todos motivados y que busquen ustedes mejorar las notas. Como les digo, en la teoría al menos hay algunas notas que son un poco bajas, entonces traten de ponerse pilas, ¿sí? Para de esta forma nosotros poder ir mejorando en conjunto las notas ya para este segundo bimestre. Entonces, si no hay más dudas, podemos continuar con lo que ya sería la segunda unidad que les he puesto aquí. Esta segunda unidad para ustedes es la unidad de presa. Como les dije, es la unidad más larga de la materia. Tenemos prácticamente, yo diría, todo este segundo bimestre y un poquito del tercero para esta unidad. Y después sí, la de conducciones, redes y estructuras especiales es un poco más reducida, y lo mismo la de obras de disipación y protección. Y al final, captaciones, que es un tema bastante importante, para el cual espero contar con tiempo suficiente para poder revisar. Entonces, por eso nos toca ir presionándonos también un poquito con lo que es tiempo. Entonces, dentro de esta unidad 2, nosotros vamos a empezar con este concepto, que es el de volúmenes de regulación. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan un término como volúmenes de regulación? Porque ¿Es el volumen de control? ¿Tiene relación con el volumen de control? Que era el análisis en tuberías, ¿no era así? Para volumen de control, no, realmente no. Recuerden que estamos hablando de presas, ¿ya? ¿Pero qué les suena con esto de volúmenes de regulación? ¿Qué se les viene a la mente? Un volumen mínimo de agua para que funcione el sistema. Por ahí podría ser una idea. Volumen de regulación nos da la idea de un volumen mínimo, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sería como volúmenes que nos ayuden a regular las presiones. Para regular presiones, no tanto. No podríamos hablar de regular presiones porque estamos hablando de una presa, ojo. Entonces, en una presa nosotros vamos a manejar, primero, el flujo va a estar en contacto con la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, ¿se van a generar presiones debido a este flujo? Así como en una central hidroeléctrica en donde yo tengo la presa con su nivel de agua por acá. Esa es la diferencia de alturas que se conoce como altura neta, es la que tenemos como base para determinar la potencia hidroeléctrica que se puede instalar en la central. Sí, eso sí pasa, pero realmente no queremos regular esta presión, esta altura que se genera, que es la altura que podemos ocupar nosotros, y va en función de la topografía, más no de la regulación de volúmenes. Entonces no iría mucho por ahí. En esencia, los volúmenes de regulación nos dan la idea de un volumen mínimo, ¿sí? O podríamos hablar de un volumen requerido para cumplir con un objetivo. En esencia, es tener una reserva que nos sirva para almacenar el máximo volumen de excesos y para proveer flujo que evite que se produzca o que se llegue a sobrepasar el máximo volumen de déficit. Entonces, en esencia, ¿qué sucede en un sistema de una presa? Nosotros vamos a tener un caudal de consumo y un caudal de aporte.
¿Cuál sería el caudal de aporte? ¿Qué me dice? El que entra a la bomba y que hace girar las turbinas. Una presa cualquiera, ¿no? ¿Cuál sería el caudal de aporte de una presa? Del río. Exacto, el caudal del río, normalmente. ¿Sí? Entonces tenemos el caudal que llega del río. ¿Sí? Si tenemos un sistema de agua potable, ¿no es cierto? El río, nosotros le vamos a represar para tomar agua de ahí, entonces ese sería nuestro caudal de aporte. ¿Y cuál sería el caudal de consumo? El caudal que se necesita El caudal que se necesita para qué. para que Para que funcione funcione la presa. la presa. No tanto por ahí, más bien el caudal que se necesita para abastecer el sistema. ¿Sí? La presa va a funcionar, porque la presa lo que hace es represar el agua del río. El caudal de consumo es ¿qué necesitamos abastecer? Si es una presa para una central hidroeléctrica, pues necesitamos abastecer a la central. Entonces, nuestro caudal de consumo va a ser el caudal que necesite la central para funcionar sus turbinas, para hacer funcionar sus turbinas. En una presa pequeña para un sistema de agua potable, el caudal de consumo va a ser el caudal que necesita la gente, ¿no es cierto? Que obviamente primero tendrá que ir a la planta de tratamiento. Entonces, en ese caso, nosotros le mandamos el caudal de consumo en función de los requerimientos de la planta de tratamiento. En un sistema de riego, pues necesitaremos en función de cuánto agua se consume para el riego. Y así, etcétera, etcétera. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces, en esencia, ¿creen que ustedes creen que estos van a ser sistemas, eh, más bien dicho, creen que se va a generar esta relación como una igualdad? O sea, el caudal del río es igual al caudal que se consume. No, Normalmente, no, ¿no es cierto? Es muy difícil. Van a ser diferentes. Entonces, nos dice que nosotros determinamos volúmenes de regulación siempre que el caudal de aporte sea diferente al caudal de consumo. Entonces, vemos que eso va a ser prácticamente en todos los casos. ¿Sí? Entonces, en todos los casos tenemos diferente aporte que consumo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo mucho caudal de aporte y poco caudal de consumo, siempre me va a sobrar agua. Entonces yo tengo que ver qué hago con esa agua. Mientras que si es que yo tengo poco aporte y mucho consumo, me va a terminar faltando agua. Entonces yo tengo que ver de dónde saco más agua o tengo que reducir el consumo. Entonces, en esencia, a eso se refiere esta definición de volúmenes de regulación. Es un volumen de reserva que nos permite para que en los proyectos podamos almacenar el máximo volumen de excesos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo mucho aporte, tenga dónde guardar esa agua, en vez de botarla, en vez de abrir las compuertas y que se vaya por el río, pueda guardarla en mi represa. ¿Sí está claro? ¿Puede repetir eso que dijo ahorita el último, Inge, por favor? Por eso les digo, son volúmenes de reserva que en los proyectos hidráulicos nos sirven. Primero, para almacenar el máximo volumen de excesos. ¿Qué significa eso? Cuando el caudal del río o el caudal de aporte es muy grande, yo puedo guardar la cantidad de agua que no necesito. ¿Para qué guardo? Para poder tener un almacenamiento, una cantidad de agua almacenada que va a evitar el máximo volumen de déficit. ¿Sí? Proteger cuando el consumo es mucho, tener agua almacenada, de tal forma que yo pueda abastecer para este consumo. ¿Sí está claro ahí? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí.
Entonces, nosotros determinamos el volumen de regulación en función de un periodo de regulación, un tiempo en el cual se va a regular. ¿Por qué creen que utilizamos un tiempo o periodo de regulación? ¿Qué me dicen? Quizá porque a diferentes, digamos, estaciones del año, pues el río pierde caudales y todo, o puede aumentar por lluvias o ese tipo de cosas. Entonces, Exacto. Perfecto, por ahí va. Entonces yo tengo que definir un periodo de regulación, un tiempo, en el cual yo voy a hacer el análisis, porque yo voy a tener caudal de aporte y caudal de consumo. Entonces, eso se tienen que regular a lo largo del tiempo. ¿Qué significa regular? Que a lo largo de este periodo de regulación T, el volumen acumulado de aporte sea igual al volumen acumulado de consumo. De esta forma yo puedo regular, porque si los volúmenes a largo plazo no se igualan, o sea, yo cuando tenga mucha agua puedo guardar, y cuando tenga poca agua, tengo el agua guardada para proveer al sistema. ¿Sí me entienden? En esencia es buscar un equilibrio. De tal forma que nosotros en ese periodo de tiempo podamos abastecer para todos los requisitos del sistema. Ahora, lo importante es tener en cuenta que ya en la práctica normalmente es preferible botar agua en ciertas condiciones específicas, o sea, abrir las compuertas para que el agua se vaya de la presa, porque si no nos resulta en volúmenes demasiado grandes que cuestan demasiado como proyecto de construcción. Entonces, en función de eso también hay que tomar ciertos criterios. Lo que sí nunca puede pasar es que tengamos más volumen de consumo que el de aporte, porque eso significa que tarde o temprano nos vamos a quedar sin agua en nuestra presa. ¿Sí está claro ese concepto? ¿Qué me dice? ¿Mm? Sí, sí está claro. Sí. Chévere. Entonces, miren. El análisis de volúmenes de regulación va a partir de un histograma de aportes y consumos. ¿Qué es el histograma? Simplemente una relación entre caudal y tiempo. ¿Sí? Entonces, recuerden que yo tenía que definir un periodo de tiempo T, es el límite del histograma. ¿Sí? Y en esencia, recuerden, si es que yo tengo diferente caudal de aporte que el caudal de consumo, yo puedo determinar volúmenes de regulación. Entonces aquí les he puesto un ejemplo típico en donde tengo el consumo en verde, que es un consumo típico para agua potable. Horas de la noche el consumo es muy bajo. En la parte de la mañana el consumo se vuelve alto y ya nuevamente en la noche tenemos un consumo bajo. Entonces cíclico, ¿no es cierto? Los días no se comportan 100% igual, pero más o menos se puede definir un comportamiento cíclico. Cuando hablamos de periodos de regulación para sistemas de agua potable, normalmente estamos hablando de periodos de regulación de un día. Entonces lo que se suele hacer es tener el análisis por día, un día promedio, de tal forma que podamos abastecer sin problema este día. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? Sí. Sí. Para una central hidroeléctrica, ¿qué periodo de regulación podríamos utilizar? ¿Qué dicen? Más grande que un día. 50 a 100 años. Regulación para 50, 100 años, imagínate, tendrías que tener un volumen para abastecer 100 años, ¿no? 50, 100 años podría ser el periodo de vida útil del proyecto. En algunos casos de empresas pequeñas podría ser el periodo de retorno para determinar caudales, pero ya podría ser muy alto. Un año. Un año normalmente es un tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener verano, vamos a tener invierno,
¿no es cierto? Normalmente pongamos en nuestro país. Entonces, obviamente, tenemos la estación seca, como dice su compañero, y la estación húmeda, en donde tenemos crecidas. Entonces, obviamente, ahí tratamos de, en esencia, guardar el agua que se genera durante la estación húmeda, a llenarlo hasta la presa, para poder abastecer para la estación seca. ¿Sí está claro? Sí, me siguen todos. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice para una central hidroeléctrica regular el volumen, por decir, cada mes, se volvería muy difícil, ¿no es cierto? Porque más o menos el consumo eléctrico de la gente va a ser constante a lo largo del año. Hay variaciones, sí, por ejemplo, en el invierno, donde cuando son inviernos crudos se necesita más electricidad para lo que es calefacción, por ejemplo, ¿sí? O en Guayaquil, ustedes van a ver que en la época de verano necesita la gente, por lo general, se baña más seguido y necesita lo que es consumo eléctrico para calentar agua, o por ejemplo, para lo que son aires acondicionados, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber cierta variabilidad, pero no es demasiado. Entonces, la idea es que nosotros analicemos cómo se puede analizar un periodo que se pueda abastecer. ¿Sí? Lo mismo, por eso les digo, en agua potable se trabaja con un día, porque dentro de un día yo puedo asegurarme abastecer a lo que es agua potable para la población. En lo que es riego, no se debería trabajar en un día, porque el riego es muy variable. Nosotros en el riego tenemos las épocas de cosecha, las épocas de siembra, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos cosechando no necesitamos agua de riego. Mientras que cuando estamos sembrando necesitamos mucha agua de riego. Entonces la idea es que se genere una regulación suficiente para poder abastecer al sistema sin quedarnos sin agua. En esencia, esa es la razón y la importancia de los volúmenes de regulación. ¿Sí está claro? Sí, está claro. Perfecto. Entonces, en este gráfico que estamos viendo, como les digo, es para un sistema de agua potable, nosotros podemos identificar cómo el área bajo la curva de caudal versus tiempo va a ser el volumen, ¿no es cierto?, que se consume a lo largo del periodo. Y lo mismo vamos a tener para el aporte. El área bajo la curva de aporte va a ser el volumen de aporte. Entonces, en esencia, si yo diferencio cuando tengo más aporte que consumo, yo podría decir que tengo un caudal de excesos en esta sección de acá. ¿No es cierto? Cuando yo tengo más consumo que aporte, hablo de una sección de déficit. En esta sección de aquí, ¿no es cierto? Toda esta diferencia de volumen, yo necesito abastecer con un almacenamiento. ¿Sí está claro el por qué, no es cierto? Aquí se consume más de lo que se produce. Entonces yo necesito generar un abastecimiento. Y acá nuevamente tenemos más aporte que consumo, vuelvo a tener excesos. Entonces de esa forma nosotros nos damos cuenta cómo está funcionando nuestro sistema. Para ver esto, el caudal de aporte, obviamente, en la mayoría de casos va a ser de río, en algunos casos también se incluye lo que es agua de pozos, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos tener datos bastante certeros. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer en esos casos es simplemente hacer mediciones de caudal. Entonces este caudal va a ser bastante certero. Mientras que en el consumo sí vamos a tener cierta variabilidad, ¿no es cierto? Porque aunque tenemos datos bastante organizados, podríamos decir ya aquí en Quito, nosotros sí vamos a tener cierta variabilidad dependiendo de situaciones como, por ejemplo, fugas de agua o problemas en la red, etcétera, etcétera. Entonces, en esencia, antes de poder definir un estudio de volúmenes de regulación, tenemos que cumplir una condición, que es de la que ya hablamos. ¿Cuál es la condición de la que ya hablamos? Que el volumen de aporte acumulado sea igual al volumen de consumo acumulado. ¿Qué significa? Que yo cuando grafique el área
bajo las curvas que veíamos acá antes, ¿sí? El área bajo la curva de consumo y la curva de aporte, estas dos áreas sean iguales al final del periodo de regulación. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué creen acerca de esta relación? ¿Es fácil de cumplir o no? Siempre va a coincidir. ¿Siempre va a coincidir? No, Realmente, no siempre. no siempre va a coincidir. Va a ser un poco difícil cumplir esto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo preferible ya nosotros en la práctica es que el volumen de aporte sea mayor al volumen de consumo. Por eso les decía, en una central hidroeléctrica, por ejemplo, se busca que el aporte sea mayor al consumo. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros reducimos costos. Y por otro lado, si es que hay una sequía, tenemos un colchoncito ahí, ¿no es cierto? Tenemos más agua de la que esperábamos para el volumen de consumo, entonces tenemos un colchoncito ahí. Entonces eso es lo importante. Y de ahí también nosotros simplemente, si es que tenemos mucha agua, pues la dejamos ir. Abro las compuertas y se va el agua. Entonces, ¿sí está clara cuál es la preferencia en el caso de que no se cumpla esto? ¿Qué me dicen? Chévere. Entonces, esas son las condiciones básicas para el volumen de regulación y en esencia después lo que tenemos que hacer es graficar una curva de volumen acumulado versus tiempo, donde tengo mi periodo de regulación aquí. Y para el gráfico que vimos se presenta algo así. El aporte, ¿no es cierto? Empezábamos con bastante aporte, que significa que el volumen acumulado va a crecer con alta pendiente. Después baja el aporte, se disminuye la pendiente y nuevamente vuelve a subir. Mientras que en el consumo empezábamos con una baja pendiente que se refleja en esta pendiente baja en la acumulación de volúmenes. Después, en la parte central, recuerden, se incrementaba el consumo de agua, se incrementa la pendiente y finalmente vuelve a decrecer hasta este punto. Cuando los dos coinciden al final del periodo de regulación en este punto, se cumple que el volumen de aporte es igual al volumen de consumo. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen todos? Esta es... Entonces, en la mitad también sería el volumen de aporte igual al volumen de consumo. En esta parte de aquí, sí. Puede ser complicado, ¿no? Pero en este caso, podríamos, esto significa que yo también podría generar una regulación para este periodo de acá. ¿Sí me siguen con eso? Pero ahí viene una acotación que es importante. Que el análisis de volúmenes de regulación debe ser cíclico. ¿Qué significa? Que debe reproducirse a lo largo del tiempo. Entonces, de esta forma, si es que yo hago un volumen de regulación hasta acá, ¿qué va a pasar en el siguiente periodo de tiempo? Hasta por acá. Puede que no se cumpla. Puede que no se cumpla. Exacto. Entonces, de esa forma, por eso se buscan periodos que sean fáciles de cumplir de manera cíclica, como, por ejemplo, decíamos un día para sistemas de agua potable o un año para sistemas de centrales hidroeléctricas. Entonces, si me siguen, la idea es que ustedes se den cuenta que esto se produzca de manera cíclica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo volúmenes de consumo y de aporte de lunes a viernes, por ejemplo, en un sistema, sábado y domingo no tengo nada, ¿cuál debería ser el periodo de regulación? ¿Cuál? De lunes a viernes. Si le hago de lunes a viernes, ¿qué pasa cuando llegue al sábado? Exacto, si yo llego al sábado no voy a tener agua, pero si mi periodo son de 5 días, el sexto día ya no voy a tener nada, ya se me daña el periodo, ¿sí me entienden? Entonces tendría que ser 7 días, ¿por qué?
De esa forma, la siguiente semana se va a comportar igual y sí puede ser un análisis cíclico. ¿Sí está claro eso? Ya. ¿Sí? Eso es lo que quería que comprendan. Que tienen que siempre analizar que se pueda producir de manera cíclica hasta el infinito. Porque si no, nos tocaría regular cada semana el volumen y eso se va a volver eterno. ¿Sí? Y en nosotros usamos el análisis de volúmenes de regulación en esencia para definir qué volumen de agua tiene que estar en nuestra presa, reservorio, tanque, lo que sea. ¿Sí está claro? Sí. Chévere. Ya me he pasado. Bueno, simplemente falta definir que cuando yo tengo, en este caso, más aporte que consumo, nuevamente, yo tengo una zona de volumen con exceso de agua. Y cuando yo tengo más consumo que aporte, yo tengo una zona de volumen con déficit de agua. Entonces, en esencia, la idea es que estas se compensen. ¿Creen ustedes que puede haber zonas donde solo hay exceso, solo hay déficit? O más bien dicho, análisis donde solo hay exceso, solo hay déficit. No debería. Realmente no hay ningún problema con eso, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una curva así de déficit y así de excesos. De esta forma, si es que este es de excesos y estos son déficits, yo voy a tener, más bien dicho, aportes y consumos. Voy a tener una zona de todo exceso. Entonces, sí puede darse el caso que solo tengamos excesos o solo tengamos déficit. Simplemente se va regulando porque en la parte final disminuye el volumen de aporte y en la parte final se incrementa el volumen de consumo. Entonces, sí se puede dar ese caso. Ya he pasado de las 8, entonces tomémonos unos 5 o 7 minutitos.
guantes, no sé quién los cogería. Usted allá, pero no hay. No. Pero si tiene todavía que saber. No lo toque. ¿Listos? Continuemos. ¿Me escuchan? ¿Sí me siguen? Listo. Entonces tengan en cuenta los conceptos que acabamos de ver, ¿sí? Porque en esencia esto es el proceso para definir volúmenes de regulación. Entonces, para recapitular, primero determinamos los caudales de aporte y de consumo, ¿sí? Con su respectivo periodo de regulación T. Definimos dónde tenemos excesos y déficits. Determinamos que se cumpla la condición de volumen de aporte igual a volumen de consumo acumulados. Grafico nuestra gráfica de volumen acumulado versus tiempo. Genero las gráficas en función de los caudales de aporte. En esencia estamos graficando aquí el área bajo la curva del histograma de caudales. Y compruebo nuevamente que se cumpla volumen de aporte es igual a volumen de consumo. Entonces, bueno, defino donde tengo déficit, donde tengo exceso, ¿sí? O sea, donde tengo más aporte que consumo y donde más consumo que aporte. Y después identificamos dónde están las máximas separaciones verticales entre las curvas de volúmenes acumulados. ¿Sí? Entonces, en esencia, identifico en esta gráfica dónde están las mayores diferencias entre los volúmenes de consumo y aporte. ¿Sí? Estas diferencias, estas máximas diferencias tienen que ser verticales, o sea, tienen que estar paralelas al eje vertical. Y con eso se define dos conceptos, que es el volumen de exceso y el volumen de déficit máximo. Entonces, en esencia, nos vamos a nuestras curvas y miro la separación vertical más alta, tanto en la zona de déficit como en la zona de excesos. Ojo que, como vimos, hay gráficas en donde solo tenemos déficit o solo tenemos excesos. Entonces, de ahí solo tenemos una medición. Y esta diferencia más grande corresponde, en el caso de los excesos, al volumen de excesos máximos, ¿sí? Al punto más crítico en lo que tenemos excesos, o sea, donde mayor cantidad de excesos vamos a tener. Y por otro lado, el volumen de déficit máximo, que es el punto crítico donde tenemos más déficit en el sistema. ¿Sí está claro esto? Sí. Espero que me
me sigan con él. Que son conceptos simples, pero vale la pena que estén claros. Y después nosotros vamos a graficar una curva en donde tengamos el volumen de aporte acumulado, ¿sí? Pero va a ser una curva auxiliar. Esta curva auxiliar, ¿dónde la graficamos? Como una línea paralela a la del volumen de aporte acumulado original, pero la condición es que esta tiene que ser tangente al punto donde se encuentra el déficit máximo. ¿Sí? Entonces, en esencia, volvamos. Esta es mi curva de aporte, la tomate. Y la estoy resaltando con rojo. Entonces nos dice que hagamos una curva paralela a esta. ¿En qué punto? En el punto del déficit máximo. ¿Cuál es el punto del déficit máximo? Este de acá. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sería una paralela a la línea que está resaltada en rojo? En el punto de déficit máximo. Ayúdame, Lenin Salazar. Lenin Salazar. Si es que alguien no me responde, me va a tocar ese rato pedirles que me hagan una pruebita. Así que entonces tienen... Un punto de déficit no sería paralela a la línea azul entrecortada, pero que pase por el punto rojo. Si es que alguien no me responde, por favor, tienen que entregarme algo. Así que, para el caso que estamos viendo, quiero que toditos ahorita hagan un gráfico y le tomen una foto. Tienen 5 minutos. ¿Cómo sería nuestra línea paralela? Explicando nuestra línea paralela al volumen de déficit máximo. En el caso de que yo tenga, les voy a graficar acá. Tomarás el papel. Ya, mamita. Ahorita nos pone un taller el link. Vamos a suponer que este es nuestro periodo de regulación T. En amarillo está mi curva de consumo. Y en rojo está mi curva de aporte. Entonces, rapidito, tienen 5 minutos para mandarme cómo sería la línea paralela en el punto de déficit máximo para el sistema que les acabo de dibujar. Lo suben al área de consultas, por favor. Hasta las 25 tenemos para hacer eso. ¿En grupo, Inge, o individual? Esto es individual. Porque si hay gente que no está atendiendo, por favor, todos que me prendan las cámaras ahorita. Entonces tienen 5 minutos y si es que algunos entregan, pues eso afectará las notas. Si es que algunos no entregan.
Dije, ¿en qué parte subimos el foto? Consultas. En la zona de consultas, por favor. Ya vayan acabando, ¿verdad? Un ratito y que solo para subir, ¿no? Sí, vale, como imagen nomás, ¿no? Sí. ¿Listos ya? Un ratito y que es que se demora en abrirlo. ¿En qué parte está para subir la consulta? Todas las unidades tienen consultas. Esta sería de la unidad 2 que está en... Ahí que un ratito ya está subiendo. Eso que es consultas es lo del foro, ¿verdad? No, hay una sección que se llama consultas. Dice actividades y consultas. No encuentro. Meten en unidad 2, para actividades, ahí dice trabajo segundo bimestre y abajo consultas. ¿Listos entonces? Espera un ratito, por favor, mi jefe. Estoy subiendo.
¿Listos? Ahora sí, entonces, a ver. Un ratito, Inge. Estaba escaneando. Un ratito. Tengo 2 minutos más. Y ahí alguien me comparte y me explica lo que hizo. En la unidad 1 era, ¿verdad, Inge? A 2 estamos. No sé. 2, 3. ¿Listos ya? A ver, entonces, Omar, compárteme y explícanos qué es lo que hicieron. Estoy en mi compu, no sé cómo podría mostrarle lo del cuaderno. Una foto y lo subes y me compartes. Lo que me acabaste de subir al aula virtual puedes abrir en tu computadora y me lo indicas.
¿Listo? Ya, ¿y dónde está la paralela que les pedí? No te escucho, man. Ah, ya. Se trazaba una curva paralela a la curva del volumen de aporte a la altura máxima del déficit, pero no logré hacer ese rato. Pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo sería entonces? ¿Quién hizo la curva paralela? Yo. A ver, ¿puedes compartir? Yo. Ahorita les... Ahí. ¿Vieron? Hay chance de virarle al otro lado. Ahí. Perfecto. Listo. Listo, a ver, veamos qué hizo Sebastián. Esta es nuestra curva de aporte y esta es nuestra curva de consumo de acá abajo. Entonces, primero, obviamente tenía que definir dónde tienen exceso máximo. Me dice aquí, sí, parecería tal vez que el exceso máximo debería ser aquí. ¿Sí? Porque esta es una línea horizontal y esta es una inclinada, entonces podría ser por ahí. Y el déficit máximo, sí, en esta parte, obviamente habría que dibujarle bien, pero perfecto. Entonces, ¿cuál es el punto de déficit máximo? Este de acá. Y tenemos que hacer una paralela al aporte. Entonces, paralela a esta zona de aquí, perfecto. Paralela a esta zona de acá, perfecto. Y esta de acá también, perfecto. Entonces, bien, ahí Sebastián. Ahora, este es el déficit máximo. ¿Esta altura qué altura debería ser? Aquí también debería ser el déficit máximo. Exacto, ¿no es La cierto? misma altura de Entonces, déficit máximo. entre la curva azul, que es la de aporte, y la roja, que yo le he resaltado que estaba entrecortada, siempre deberá haber una diferencia igual al déficit máximo. ¿Sí está claro eso para todos? ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces, en esencia, yo voy a definir como el volumen de regulación como la distancia más larga entre esta curva paralela de acá, ¿sí? Que sería la curva de volumen de aporte prima acumulado, ¿no es cierto? ¿Sí? Volumen acumulado. Versus esta de acá, que es la de volumen de consumo acumulado. Entonces, en esencia, la mayor diferencia es mi volumen de regulación total. Entonces, ¿cuál sería la mayor diferencia entre estas dos? Entre la curva que está resaltada en rojo y la curva que está con esfero en rojo acá. El exceso máximo más el déficit máximo. Exacto. Esto de aquí, que es déficit máximo, más esto de acá, que es de exceso máximo. Esto de aquí corresponde a nuestro volumen de regulación total del sistema. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, la diferencia entre estas dos curvas van a ser los volúmenes de regulación en cada punto. Gracias, Sebastián. Ese era el gráfico que yo esperaba obtener. ¿Sí? ¿Nos puedes Bien. dejarlo de compartir para yo compartir la otra? Está de acá.
Entonces, tal cual como estábamos dibujando, nosotros tendremos la curva paralela. Y aquí determinamos que toda la diferencia del déficit máximo y el volumen de regulación total, como les mencionaba yo, es la distancia entre las dos. Ahora, nosotros vamos a definir que la distancia entre las dos curvas que vimos son los volúmenes de regulación. Entonces, ya les dije, el volumen de regulación total iba a ser el exceso máximo más el déficit máximo. En las ecuaciones se lo pone como valor absoluto porque el déficit en tablas suele venir con valor negativo, entonces para evitarnos esa duda. ¿Sí? Ese es el volumen de regulación total, que es el principal concepto que vamos a sacar de aquí. Después nosotros definimos un volumen de regulación inicial, que si nos vamos al gráfico, es lo que sucede al principio, sería esta diferencia de aquí, y sería igual a ¿cuánto? La misma diferencia, entonces, es igual al volumen de déficit máximo, ¿no es cierto? Y también defino un volumen de regulación final, que es esto de acá, que también sería igual al volumen de déficit máximo. ¿Por qué creen que se da esta coincidencia? Porque es una paralela. ¿Paralelas? Porque son paralelas y también estos dos tienen que ser iguales o no tienen que ser iguales. ¿Qué dice? Sí, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque dijimos que es cíclico. Entonces, este volumen de déficit máximo acá, perdón, que sería el volumen de regulación final, F, debe ser igual al volumen de regulación inicial, porque aquí empieza un nuevo ciclo. Entonces, tienen que terminar y empezar con la misma cantidad de agua para que se puedan mantener los volúmenes de regulación. Entonces, la ecuación nos tiene que decir que el volumen de regulación inicial es igual al déficit máximo y el volumen de regulación final es igual al déficit máximo. Nuevamente, en valores absolutos. ¿Por qué? Porque pueden venir con signo negativo en las tablas. Y el volumen de regulación en cada punto, ¿sí? Aquí no sé por qué se ha puesto al final, sino el volumen de regulación simple en cada punto y cualquiera va a estar dado por esta ecuación de acá. Volumen de aporte menos volumen de consumo más un déficit máximo. Entonces vamos a la gráfica otra vez. Aporte menos consumo más déficit máximo. Entonces ustedes se fijan en el punto inicial. Este de aquí es aporte. Este de aquí es consumo. ¿Sí? Aporte y consumo. Y este es déficit máximo. Entonces en este punto, aporte 0, consumo 0, más un déficit máximo. Este es el volumen de regulación inicial. En el punto máximo, aporte menos consumo es exceso máximo, más el déficit máximo. Este es el volumen de regulación total. En un punto X cualquiera, ¿no es cierto? Este de aquí, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a tener volumen de aporte, volumen de consumo, la diferencia, más un volumen de déficit máximo. Aquí tendríamos que tener nuestro volumen de regulación en el punto X, que lo podemos llamar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me sigan. ¿Estamos claros con eso? Inge, ¿puede por favor repetir lo del volumen de regulación anterior? Del de la izquierda, por favor. Nosotros vamos a ver volumen de aporte menos volumen de consumo de esta distancia, que es volumen de extracción menos un déficit máximo, nos da el volumen de regulación. No se le escucha bien. Les digo, Es que hay un aporte menos consumo. No se escucha. Ahí. Es que hay un sonido en el fondo y no se le entiende. No se le escucha bien. A ver, yo repito, entonces me voy al aporte, que es esta línea de acá, me voy al exceso. La diferencia de estos dos en este punto es el exceso máximo. Y después le resto un déficit, más bien dicho, le sumo un déficit,
me da el volumen de regulación total. ¿Sí? En este punto de aquí, que le veíamos que es un punto crítico, nuevamente, aporte este punto, menos el consumo, que es este punto de acá, me da esta diferencia de nivel. ¿Sí? Este valor vendría con signo negativo, porque estamos restándole, y a este le sumo un volumen de regulación, ¿sí? Se me equipara acá en 0, que sería nuestro volumen de regulación en este punto X. ¿Sí está claro? Sí. ¿Qué significaría eso? Que en este punto X nosotros nos vamos a quedar prácticamente sin el volumen de regulación, sin agua en la cisterna, o en el reservorio, o en la presa, ¿sí? Porque tenemos el punto de déficit máximo. Obviamente no nos vamos a quedar sin agua porque siempre tenemos volúmenes de emergencia, volúmenes contra incendios, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver luego. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen ahí? Sí. Chévere. Entonces estas son las ecuaciones. Y no se olviden, lo que siempre buscamos en volúmenes de regulación es evitar el déficit. ¿Sí? ¿Por qué buscamos evitar el déficit? Porque eso sería crítico en el sistema, quedarnos sin agua. Entonces aquí tenemos el mismo gráfico que ya vimos, ¿sí? Entonces este método es el método gráfico. Vamos a hacer un despliegue. Listo, entonces, sí está claro lo que sería el método gráfico para determinar volúmenes de regulación. Finge. Entonces ténganlo eso en cuenta porque es bastante fácil, da lugar a veces a equivocarse con las gráficas, por eso les digo, traten de por favor, hacer ejercicios. Yo ya cuando acabemos de esto, les voy a poner unos cuantos ejemplos para que los hagan. Entonces, ahí va a ser más fácil que me entiendan. Entonces, para acabar con lo de hoy día, les voy a poner aquí este cuadro de análisis, que es el otro método para determinar volúmenes de regulación, que en esencia hace exactamente lo mismo. ¿Cómo funciona este cuadro de análisis? Nosotros colocamos un horario, en donde, ¿cuál sería el punto final del horario que vamos a colocar? El tiempo de regulación. El final del periodo de regulación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí 1, 2, 3, 4, hasta el 24. Entonces, delta T, bueno, aquí pongámosle 1, 2, 5, 10, hasta el periodo. Entonces, el delta T en esencia es la diferencia de los horarios. 2 menos 1, 1. 5 menos 2, 3. 10 menos 5, 5. Entonces, así se llena la tabla. Vamos a los consumos. Tenemos una sección de consumos en donde yo tengo caudal de consumo. El caudal de consumo va a depender de ¿qué? ¿Qué me dicen? El delta T. Va a depender, ¿no? Del proyecto. Porque el proyecto me va a decir cuánto se consume. El sistema, ¿no es cierto? Entonces, el caudal de consumo va a depender de si es una central hidroeléctrica, cuánta energía se consume a la hora 1. ¿Sí? Si es que es agua potable, cuánta agua se consume a la hora 1. Entonces ahí voy a tener valores de X, Y, Z, W. Saco los promedios, ¿no es cierto? Que este sería el promedio entre X y Y, el promedio entre Y y Z, etcétera. Promedio entre Z y W. Y después saco el delta de volumen. ¿A qué sería igual el delta de volumen? Pues al delta del tiempo por el caudal promedio. Entonces tengo delta de volumen 1, delta de volumen 2, delta de volumen 3, etcétera, etcétera. Sí está claro, ¿no es cierto? Es una multiplicación simple. Y de ahí hago una sumatoria. Porque aquí tengo deltas, entonces tengo que sumarlos. Aquí tengo 0, aquí voy a tener un volumen 1,
Aquí voy a tener un volumen 2, aquí voy a tener un volumen 3, hasta tener un volumen total. Este es un punto de comprobación en donde aquí debo tener el 100% del volumen de consumo. ¿Sí? Y obviamente cuando analice aportes, este tiene que ser igual al 100% de volumen de aporte. ¿Sí? Dijimos que ya en la práctica podemos tener más aporte que consumo, pero ya en la teoría deberían ser iguales. Entonces lo mismo, caudal de aporte. ¿De dónde sale el caudal de aporte? Del histograma de caudales de aporte, de en esencia cuánta agua tiene el río. Genero el mismo llenado y obtengo el volumen total de aporte. Este sería el de consumo y tiene que generarse una equivalencia ahí. Y después tengo que restar aporte menos consumo. Entonces me voy. Este es el volumen, aquí empieza en 0, este sería el volumen de aporte 1 y este es el consumo 1. Entonces este sería volumen de aporte 1 menos volumen de consumo 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí volumen de aporte 2 menos volumen de consumo 2, volumen de aporte 3 menos volumen de consumo 3. Y aquí tengo ya los volúmenes de regulación. En esencia, ¿recuerdan la ecuación de volúmenes de regulación? Volumen de aporte menos volumen de consumo más el déficit máximo. ¿Dónde debería encontrar el déficit máximo? ¿Qué me dice? En el volumen de consumo más alto. No, la diferencia de volumen de aporte y volumen de consumo con valor negativo mayor. ¿Sí está claro? Entonces, de esta tabla yo defino mi volumen de déficit máximo y mi volumen de excesos máximos. Obviamente, el de excesos máximos va a ser el positivo de mayor valor. ¿Sí está claro? Entonces, en esencia es el mismo proceso. Miren, definimos el periodo de regulación con su horario respectivo. Después, grafico las curvas de histograma de caudal, de aporte y de consumo. Con eso, grafico las curvas de volúmenes que terminan con este valor de acá y este valor de acá. Comparo las dos, hago la paralela, que esta sería la parte de acá. Determino déficit máximo y excesos máximos y determino los volúmenes de regulación. Entonces, el volumen de regulación total va a ser el mayor valor, ¿no es cierto? De ahí tengo el volumen de regulación inicial y el volumen de regulación final. ¿Sí me siguen? Una pregunta, se me fue el internet, el caudal de consumo, ¿de qué dependía? El caudal de consumo depende del tipo de proyecto. Viene dado en el histograma de caudales. O sea, si es que es por el proyecto de agua potable, pues va a ser cuánta agua se consume para el agua potable. Si es que es riego, cuánto para el riego. Si es que es central hidroeléctrica, qué caudal se necesita para la producción de energía. ¿Está claro ahí? Sí, gracias. Ya, perfecto, entonces. ¿Hasta ahí alguna duda? Como ven, el cuadro de análisis es exactamente lo mismo. ¿Alguien alguna duda? Después de un pequeño ejercicio, ya lo vamos a ver. Y ahí tenemos los ejercicios. Y aquí ya se ha puesto otro ejercicio. Entonces, en esencia, a ver, hagamos rapidísimo esto de acá, para que quede claro.
Miren, aquí les he puesto simplemente para el funcionamiento de la tabla, un horario con su respectivo caudal de consumo, caudal de aporte. Entonces, entre la 1 y las 2 horas, ¿cuál sería el delta T? 1. 1, ¿no es cierto? Entre las 2 y las 4, 2. 2. Y aquí al final, entre 22 y 24, 2. Después tengo los datos de caudal de consumo, saco los promedios, entre 3 y 3.6 el promedio, 3.3, ¿no es cierto? Entre 3, 6 y 5 sería 4.3. Entre 3, 2 y 3, 3.1, ¿no es cierto? Entonces, delta de volumen, 3.3 por 1, 3.3, 4.3 por 2, 8.6, 3.1 por 2, 6.2. ¿Sí? Aquí empezamos con 0, el delta de volumen, 3.3 acá, más 8.6, 9.9. Y aquí nosotros vamos a asumir que aquí tenemos un valor fijo, para no equivocarnos, ¿no? Aquí sería 62.3. Y este era 57.6. Entonces, aquí vamos a asumir que llegamos con 62.3 para no llenar toda la mega tabla. 62.3 más 6.2 sería 68 puntos. Hago lo mismo para el caudal de aporte. Promedio entre 6.2 y 5.6, 5.9, ¿no es cierto? Entre 5.6 y 4 sería 4.8. Entre 5 y 6.2, 5.6. El delta de volumen, 1 hora por 5.9, 5.9. 2 horas por 4.8, 9.6. 2 horas por 5.6, 11.2. Entonces empezamos con los volúmenes. 0, 5.9, más 9.6 son 15.5. ¿Sí? Asumimos que llegamos acá con 57.3 más 11.2, 68.5. Entonces, este tiene que ser nuestro punto de análisis en donde volumen de aporte acumulado es igual al volumen de consumo acumulado. ¿Sí? Simplemente debemos restar los dos. 0 menos 0, 0. 5.9 menos 3.3 son 2.6. 15.5 menos 9.9 me da 5.6. 57.3 menos 62.3 me da menos 5. Y 68 menos 68, 0. ¿Cuál sería mi volumen de déficit máximo? Menos 5. Menos 5 es el volumen de déficit máximo. ¿Y el volumen de excesos máximos? 5.1. 5. En este caso era 6, ¿no? 5.6. Este es mi volumen de excesos máximos. ¿Sí me siguen todos? Sí. Entonces, ¿cuánto sería el volumen de regulación inicial? 0. ¿Más 5 o menos 5? Más el valor absoluto de menos 5 me da 5, ¿sí? Acá tendría 2.6 más el absoluto de menos 5 igual 7.6. Acá 5.6 más el absoluto de menos 5, 10.6. Acá menos 5 más el absoluto de menos 5, 0. Y acá 0 más el absoluto de menos 5, 5. Entonces yo tendría aquí mi volumen de regulación final, que dijimos que tiene que ser igual al inicial. 5 es igual a 5, mi volumen de regulación inicial. Perfecto. Mi volumen de regulación total, ¿en dónde? Donde tengo el exceso máximo, 5.6, me da 10.5, ese sería mi volumen de regulación total. Yo debería diseñar mi presa con este volumen de regulación. ¿Sí está claro?
Esto a manera simplemente de un ejercicio rapidito para que ustedes lo vean cómo funciona la tabla, ¿sí? ¿Puedo borrar esto? No, son números simples. ¿Puedo borrar o no? Sí. Entonces, habiendo visto eso, les voy a mandar que ustedes hagan unos ejercicios en donde nosotros vamos a asumir que empezamos con una curva conocida para lo que es caudal de consumo. Nuestro periodo de regulación va a ser un día. Entonces, ustedes van a tener que generar una gráfica de caudal de consumo. Y con eso, quiero que me hagan los ejercicios para nuestro caudal de aporte que va a variar. Entonces, esta es la curva que va a resultar como curva de caudal de consumo. Entonces, yo quiero que hagan el ejercicio 1, o sea, qué pasa cuando el caudal de aporte se vuelve constante las 24 horas, algo así. El ejercicio 2, 3, sí, yo haría que ustedes hagan los 5 primeros ejercicios para el día jueves siguiente. Sí, que son facilitos, eso sí, de manera grupal y me lo suben en la parte de consultas igual. Entonces quiero que hagan los 5 primeros ejercicios. Cosa de nosotros venir y hacerlos el sexto, que es un poco más largo, y otro ejercicio adicional que les puse acá, que ya es un ejercicio de centrales. ¿Sí? Entonces, ¿alguien alguna duda de eso? Ya tienen las diapositivas, los 5 primeros ejercicios. Los 3 primeros son súper rápidos, el cuarto y el quinto necesitan un poquito más de tiempo, pero no es nada difícil. El quinto ya sería utilizar la tabla, ¿no? Entonces el día jueves nosotros hacemos algunos si se les presentó problema, ¿sí? Y después hacemos los otros 2. Entonces igual si alguien tiene dudas y quiere hacer más ejercicios puede contactarme y hacemos una tutoría. Si no hay más dudas, entonces podemos quedar ahí. ¿Alguien que no esté en la lista? ¿Sí? Sí, yo llegué tarde. Espera un poquito. ¿Quiénes me dicen? Yo, David Baez. A ver, Albuja. Baez. Ya. Y Grijalvo. Grijalvo. No le sacarán al Bruno, porfa. Listo, entonces quedamos ahí. Un buen fin de semana, por favor. Espero que se motiven y empiecen a buscar tutorías. ¿Sí? Y veamos, espero que hagan estos ejercicios para poder ir solventando cualquier duda que se genere. Un buen fin de semana a todos. Gracias, Inge.